Buenos días, estamos con José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este mes de diciembre se cumplen 10 años de la Ley de Transparencia Estatal y 9 desde la creación del Consejo de Transparencia, y Rodríguez Álvarez es el presidente de este organismo, que es precisamente el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Muchas gracias por atendernos en público, José Luis. Primero de todo, José Luis, ¿cree que los españoles conocen el trabajo del Consejo de Transparencia, el papel que juega? Usted, cuando se presenta y cuenta cuál es su trabajo, ¿la gente entiende qué es lo que hace? Bueno, es una institución joven, muy joven, y por lo tanto el grado de conocimiento no está al mismo nivel que el de otras instituciones consolidadas que llevan pues más de 40 años algunas, y otras, las que son postconstitucionales, y otras mucho más. Por lo tanto, nosotros todavía somos una institución joven, no es muy conocida, ha de ser más conocida, y estamos también trabajando en ello. Hasta ahora creo que es más conocida en entornos profesionales, en entornos de medios de comunicación, de profesionales de la comunicación, en entornos también de despachos de abogados, que son usuarios cualificados, digamos, del Consejo. Y decíamos ahora, se cumplen 10 años de la Ley de Transparencia, 9 de la fundación del Consejo que usted preside. ¿Cuál es el balance que hace de esta década, de esta primera década de transparencia en España? Bueno, han cambiado muchas cosas, por fortuna, ¿no? En estos 10 años. Realmente son solo 9 de aplicación de la ley, porque entró en vigor un año después de su aprobación. Pero si echamos la vista atrás y recordamos cómo estábamos hace 10 años, solo había, se reconocía solo un derecho a acceder a los archivos y a los registros, y solo a los interesados. Es decir, había que acreditar la condición de interesado para poder acceder a la información que estaba en poder de las administraciones públicas. Tras la entrada en vigor de la ley, el paradigma ha cambiado radicalmente, porque se reconoce un derecho universal a cualquier persona sin necesidad de motivarlo, y no solo a la información que está en los registros y los archivos, sino a cualquier tipo de información que obre en poder de alguno de los sujetos obligados, que son todas las administraciones públicas y alguno más, siempre y cuando pues, se trate de información que haya elaborado o adquirido en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, cambia radicalmente el contenido y el alcance del derecho. Además, claro, es un derecho que está garantizado por autoridades independientes, por la autoridad independiente del Consejo Estatal o el respectivo Consejo Autonómico, y también por los órganos judiciales. Por lo tanto, comparado con cómo era la situación hace 10 años, el cambio es muy significativo. Y durante estos 10 años pues, se ha ido afianzando, aunque queda mucho por hacer. Prácticamente todas las comunidades autónomas, solo falta el País Vasco y está a punto de aprobar su ley, todas tienen su propia ley, muchas han creado sus propios órganos de garantía. Es verdad que algunos todavía pues, están infradotados, pero están haciendo también una labor muy importante de promoción y de garantía del derecho de acceso y de la transparencia, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado mucho en estos años. Tal vez podríamos haber avanzado un poco más. Pero dicho esto, lo que es incuestionable es que, es decir, todavía queda mucho camino por recorrer. Hay muchas tareas pendientes. Todavía no se ha conseguido que la cultura de la transparencia cale en las administraciones públicas suficientemente. No hay, por tanto, unas respuestas lo suficientemente ágiles cuando se ejerce el derecho, y esto tiene mucho que ver con otro de los problemas que es el mal endémico, que es que bueno, pues, desde el primer momento ha habido una escasa dotación de recursos, una escasez de medios personales y materiales, y esta falta digamos, de financiación de las políticas de transparencia está impactando
muy sensiblemente en cuál es el alcance efectivo del derecho en la práctica. Y ahora decía usted, este camino que aún nos queda por recorrer, ¿no? Lo que llevamos recorrido, pero lo que aún nos queda. Llevamos varias legislaturas que se promete una reforma de la ley de transparencia que por A o por B al final nunca llega. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la ley actual y cómo se podrían solucionar con esa reforma? Bueno, yo creo que la reforma de la ley es muy importante, pero no soluciona todos los problemas. Es decir, hay problemas de debilidad estructural de las administraciones que solo se solucionan con políticas activas en favor de la transparencia y con dotación de recursos, ¿no? Bueno, si quiere luego podemos profundizar un poco más en estos puntos, pero la reforma de la ley es necesaria. No es necesario abrir la ley en canal ni sustituirla íntegramente, pero sí es necesario retocar algunos puntos que, bueno, pues con la experiencia que hemos tenido, algunos ya se apreciaban en el inicio, pero luego con la experiencia que hemos tenido estos años, pues es manifiesto que necesitan ser corregidos o completados porque tienen carencias, tienen lagunas, tienen algunas deficiencias técnicas y estos elementos, digamos, que le restan virtualidad han de ser corregidos, ¿no? Son varios los puntos que hay que tocar, pero para mí los dos más importantes, y el orden en este caso tampoco es tan relevante, son, por un lado, fortalecer la publicidad activa. Hay que ampliar el catálogo de obligaciones de publicidad activa, y en este sentido tenemos también ya varias leyes autonómicas que han ido mucho más allá que la estatal, porque la publicidad activa, es decir, apostar por la publicidad activa, es la vía más económica, más eficiente de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Si la información se pone a disposición de cualquier ciudadano que quiera acceder a ella, el coste de preparación y de acceso es muchísimo inferior que tener que estar concediendo la información siempre cuando se solicita por la vía del derecho de acceso. Por lo tanto, hay que empezar por potenciar la publicidad activa, y probablemente hay que definir mejor algo que ya está, porque por muy amplio que sea el elenco de obligaciones, de informaciones que hay que publicar obligatoriamente, es imposible abarcar todas las que sean relevantes para conocer cómo funcionan las administraciones y para la rendición de cuentas, ¿no? La ley actual tiene una previsión de que hay que publicar toda la información que sea relevante a estos efectos, pero se ha entendido siempre con el sentido de que si se publica la que es obligatoria ya es la relevante, ¿no? Esto se podría definir mejor para tener ahí una cláusula de cierre que permitiera exigir un cumplimiento más amplio, para no estar siempre con listados de obligaciones que además en este ámbito de la información que continuamente está cambiando y evolucionando, pues siempre se van a quedar desfasados, ¿no? Y también en esta línea de publicidad activa hay que potenciar las facultades de control las potestades de control de los órganos garantes, porque actualmente se puede evaluar, pero no están atribuidas facultades coercitivas para obligar al cumplimiento. La ley remite a un reglamento que nunca se ha aprobado y aquí tenemos una laguna. Ese es un punto central con el que se facilitaría mucho el funcionamiento del sistema, ¿no? Y el segundo capital es fortalecer orgánica y funcionalmente al Consejo de Transparencia. Hay que dotarle de un estatuto que sea adecuado, conforme a su naturaleza de autoridad administrativa independiente, que ya la tiene la naturaleza desde la reforma que se ha producido en el año 2015 por la ley 40-2015, la ley de régimen jurídico del sector público,
pero pervive en la Ley de Transparencia un artículo que establece que estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dice una terminología de la época. Y esto da lugar a que todavía se siga pensando que es un organismo perteneciente o dependiente, cuando en realidad es una autoridad administrativa independiente con el mismo estatuto que pueden tener otras, como la Agencia de Protección de Datos, la AIREF, o por poner otras ya mayores o mucho más consolidadas, la CNMC, la CNMV. Pero este estatuto, que está reconocido en la ley desde el año 2015-2016, cuando entró en vigor, no se refleja en nuestra ley, en la Ley de Transparencia. Y tampoco se extraen todas las consecuencias. Por lo tanto, este es un elemento esencial. Y en esa reforma, para fortalecer el Consejo, hay que dotarle también de potestades. La ley de Transparencia en el año 2013 define cuáles son las funciones, pero omite algo muy importante, que es precisar cuáles son las potestades que tiene para ejercer esas funciones. Y en este sentido es necesario que se atribuyan potestades, primero para recabar los expedientes, algo que ya estamos haciendo, pidiendo, pero no tenemos tampoco una potestad coercitiva en el caso de que haya resistencias, ¿no? Es necesario también, no para hacer un uso, digamos, en cada caso, pero es necesario también atribuirle una potestad para examinar la información en aquellos casos en los que se invoca la aplicación de un límite y hay indicios de que probablemente pues, este límite no resulta aplicable. Y actualmente no podemos entrar a ver realmente la... O sea, que el Consejo pudiera ver antes la información para luego decidir... Para poder valorar... esto no es necesario en todos los casos, solo en aquellos casos en los que puede haber indicios de que pues probablemente se está haciendo una interpretación expansiva del límite, y claro, sin poder tener acceso y examinar la información, es muy difícil valorar si procede o no procede la aplicación del límite. Ya digo que esto no es necesario en todos los casos, pero sí en estos habría que hacerlo, lógicamente, con todas las garantías necesarias, porque puede ser información confidencial, pero tratándose también de funcionarios públicos, quienes trabajan en el Consejo están sujetos al máximo deber de reserva. Por lo tanto, no habría aquí ninguna dificultad. Y luego hay que atribuirle una potestad que con el paso del tiempo se ha visto que aunque teóricamente no sería necesaria, pues se ha visto que es imprescindible, que es una potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de sus resoluciones en aquellos casos en los que, transcurrido el plazo que se concede para el cumplimiento, pues no se da cumplimiento, ¿no? ¿Capacidad sancionadora hacia las administraciones que no cumplen entonces? ¿O? Vamos a ver, bueno, quizás añadiría una antes, y si le parece vamos luego con el tema de cómo podría articularse esta potestad. Hay otra que puede parecer anecdótico, de los cambios del Consejo, pero creo que sería muy importante cambiarle el nombre, porque se le ha denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero con posterioridad no se le ha dado ninguna competencia en materia de buen gobierno. De hecho, el título de la ley que regula el buen gobierno no atribuye ninguna competencia al Consejo. Esto genera confusión entre la ciudadanía, porque hay veces que acuden a nosotros con temas de buen gobierno y nos genera también mucha frustración al Consejo y frustración al ciudadano que acude al Consejo y le dice, mira, no tengo ninguna competencia, ¿no? Entonces esto no tiene ningún sentido, llamar a una institución con un nombre que es equívoco. Bueno, dicho eso, vamos entonces con el tema de cómo se pueden articular las potestades coercitivas. A mí me gusta hablar de potestades coercitivas y no sancionadoras. Y esto tiene un sentido, ¿no? Un régimen sancionador ha de haber, pero fiarlo todo a un régimen sancionador, a mi juicio puedo estar muy equivocado, pero alguna experiencia tengo ya de estos muchos años en la administración, viendo cómo funcionan los regímenes sancionadores en las administraciones.
Fiarlo todo al régimen sancionador no va a permitirnos avanzar, incluso va a generar más frustración, porque los regímenes sancionadores, sistemas sancionadores son muy complejos de aplicar, requieren mucho tiempo y de hecho pues tienen muy poca virtualidad en las administraciones públicas hacia adentro, y en las comunidades autónomas en las que está previsto en sus leyes no se ha aplicado nunca, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio no hay que poner tanto el acento en el régimen sancionador como en las potestades coercitivas. ¿Qué son las potestades coercitivas o cuáles podrían ser? La más eficaz serían las llamadas multas coercitivas. Esto, aunque coloquialmente se pueda pensar que es una sanción, jurídicamente no es una sanción, es un instrumento de ejecución forzosa, que las administraciones ya tienen cuando ellas dictan una resolución que vincula a los ciudadanos. Si el ciudadano no cumple, pueden aplicar multas coercitivas para forzarla a cumplir, de tal manera que si pasa determinado tiempo sin cumplir, se le impone una multa, si continúa habiendo retrasos, tienen multas periódicas. Ese es un procedimiento que requiere también garantías, pero es mucho más sencillo que el procedimiento sancionador, ¿no? Y creo que sería suficientemente eficaz. Y tiene que haber también, a mi juicio, una cláusula de cierre, porque la garantía última de todos los derechos la tienen que tener los órganos judiciales, y en ese sentido, porque puede haber también discrepancias sobre la ejecución, tendría que haber un procedimiento sumario, rápido y gratuito, que es muy importante, para exigir el cumplimiento de aquellas resoluciones del Consejo que son firmes, es decir, son aquellas que reconocen el derecho al ciudadano, obligan a la Administración a dar la información y no han sido recurridas en el plazo de 2 meses que se da a la Administración para recurrirlas. Transcurrido ese plazo de 2 meses, las resoluciones del Consejo son firmes y vinculantes. A veces se dice, no, es que las resoluciones del Consejo no vinculan. Sí, son plenamente vinculantes, como cualquier otra resolución firme. Lo que sucede es que no hay un instrumento coercitivo para obligar al cumplimiento. Entonces tendría que haber también este cauce, un poco como cláusula de cierre, como garantía última, de que el ciudadano que tiene una resolución del Consejo de Transparencia, que ya es firme, porque ha pasado el tiempo y no ha sido recurrida, y no se ejecuta, pueda acudir a un procedimiento rápido, como podría ser una suerte de título ejecutivo, que ya hay en otros órdenes jurisdiccionales. Acudir a la jurisdicción, un procedimiento rápido y gratuito. Yo tengo aquí un título ejecutivo firme frente a esta administración que no se ha ejecutado, y el juez revisará si cumple los requisitos formales, y el juez sí que puede forzar, porque sí tiene competencias coercitivas, ¿no? Potestades coercitivas para forzar la administración. Por lo tanto, hay que pensar en no fiar todo. Yo creo que se está poniendo demasiado el acento en potestad sancionadora. Hay que tener esa sancionadora porque es necesario tener ahí un recurso último, pero desde el punto de vista práctico hay que ir a unas fórmulas mucho más expeditivas y eficientes. Y habla usted ahora de este problema con algunas administraciones que incumplen las resoluciones del Consejo y esto, que incluso las dejan en el limbo de no recurrimos, pero desoímos. ¿Tienen ustedes identificadas cuáles son las administraciones más incumplidoras? O sea, ¿tiene constancia de algunas administraciones con las que tienen más problema para que den cumplimiento a las resoluciones del Consejo? No solo las tenemos identificadas, sino que nosotros periódicamente publicamos el estado de cumplimiento de nuestras resoluciones, estado de cumplimiento y de incumplimiento, ¿no? Antes lo hacíamos cada 6 meses, ahora lo estamos haciendo cada 3 meses. Por lo tanto, cada 3 meses el Consejo hace público la relación de resoluciones que ha dictado y cuál es el estado en que se encuentra. Si han sido recurridas, figura; si han sido cumplidas, figura individualmente cada una; quién es la administración o cuál es el órgano o la entidad obligada; y si están incumplidas también figura. Nosotros lo que recogemos ahí no consta cumplimiento, porque el Consejo siempre exige a la administración o al órgano correspondiente
que cuando ha dado cumplimiento, ejecución a la resolución, nos remita también una copia, ¿no?, para verificar el cumplimiento. Claro, puede haber algún caso en el que no se ha remitido esa copia y se ha cumplido, por lo tanto, nosotros lo único que tenemos es que no nos consta cumplimiento, no podemos decir no está cumplida, porque esa certeza no siempre la tenemos, pero cuando no nos consta el cumplimiento, en porcentaje altísimo, es que no se ha cumplido, claro. ¿Y cuáles son las que tienen detectadas como que más incumplen? Esto está variando. Hay digamos, hay grandes diferencias entre administraciones, entidades y también incluso entre ministerios. Se puede ver grandes diferencias. Probablemente también hay que ponerlo en conexión con el número de reclamaciones que reciben, con el número de resoluciones estimatorias que se les dirige, porque claro, el que tiene solo 3 o 4 pues es más fácil cumplirlas que el que pues supera la cincuentena, ¿no? Pero como digo, todos estos datos son públicos, todo el mundo puede verificarlos en nuestra web, puede hacer las estadísticas, puede ver cómo varía cada 3 meses, si es un ministerio el que más incumple o otro, si alguno escala en la posición y mejora o empeora. De hecho, a veces pasa, yo creo, porque, o sea, viendo estos datos que comenta, que publican, también la percepción de la sociedad civil que está metida en todo el tema de la transparencia, por ejemplo, se hablaba hace unos años mucho de Radio y Televisión Española, que acostumbraban a no cumplirlas, y parece que un tiempo a esta parte se ha puesto las pilas con transparencia, ha empezado a cumplirlas. Se habla mucho del Ministerio del Interior como uno de los que más incumple las resoluciones o en general en materia de transparencia. No sé si, por ejemplo, tienen ustedes la percepción de que Interior es uno de los ministerios. No, pero es que nosotros no trabajamos con percepciones. Bueno, los datos... nosotros tenemos datos... Por eso, sus datos refrendan que por ejemplo, Interior es uno de los nosotros ministerios... no hacemos un seguimiento, que yo lo pueda decir ahora exactamente cuál es el que está en el escalón superior o en el inferior de cumplimiento e incumplimiento, pero los podemos extraer en cualquier momento de la web. Pero insisto que es muy variable, porque hay veces que 2 meses más tarde alguien que estaba incumpliendo ha cumplido, porque es verdad que a lo mejor algunas resoluciones llevan más tiempo, ¿no? Por lo tanto, cada 3 meses se puede hacer un estudio con todos los datos públicos en la web. Ahí tenemos transparencia también absoluta, igual que en otros ámbitos. Nosotros intentamos también dar un poco de ejemplo con la publicidad activa, que yo creo que es la base para ser transparentes y para rendir cuentas. Con esto último que comentas, sí que hay un problema actualmente, que es que desde el Consejo denuncian que no tenéis capacidad para valorar si una administración está cumpliendo o no. Me explico, en el sentido de cuando, por ejemplo, el Consejo resuelve que una administración tiene que entregar una información que está solicitando un ciudadano, esa administración está pasando ahora que en ocasiones a lo mejor responde y se vuelve a reafirmar en sus argumentos o da otros nuevos para decir que no puede entregarla o no da exactamente lo que está pidiendo el ciudadano, y la respuesta del Consejo en este último tiempo ha habido ocasiones que ha sido como, bueno, no podemos entrar a valorar si está cumpliendo exactamente o no con nuestra resolución, enviamos lo que nos está comunicando el ciudadano, pero no podemos instarles a que cumplan exactamente. Bueno, eso nos lleva a lo que comentaba antes, de que no tenemos una potestad coercitiva para obligar al cumplimiento. No tenemos ninguna herramienta para obligar al cumplimiento. Pero eso no quiere decir que nosotros no valoremos si ha cumplido o no. Valoramos si ha cumplido o no, y no solo valoramos, sino que lo publicamos. De tal manera que en esa relación, si el Ministerio vuelve a insistir en las mismas razones que han sido ya refutadas en la resolución, aparecerá como no consta cumplimiento. Es decir, no va a aparecer nunca como cumplido. O sea, aunque entregue una información, si no es exactamente la misma, si no es exactamente lo que se había pedido, se va a considerar como un cumplimiento. Cada cumplimiento se evalúa individualmente y pasa a la casilla correspondiente.
y cada 3 meses se publica, por lo tanto hay que dar la reacción. Es lo máximo que podemos hacer, porque si no hay potestades para forzar el cumplimiento, la única manera de, digamos, inducir al cumplimiento es hacer público el estado de incumplimiento. Y usted es presidente del Consejo desde 2020, a propuesta del Gobierno, refrendado por el Congreso, como marca la normativa. Cuando le nombraron, igual que pasó con su predecesora Esther Arizmendi, hubo críticas de los grupos de la oposición por una posible falta de independencia. ¿Es este el mejor sistema de elección para el presidente del Consejo o se debería modificar? Yo creo que el sistema actual se le pueden añadir algunas mejoras, pero hay que tener en cuenta que cualquier modelo alternativo tiene también sus aspectos problemáticos, ¿no? Si se exige una mayoría, ten en cuenta que una mayoría absoluta es una mayoría ya muy cualificada para poder refrendar. Con el sistema actual, el Gobierno no puede nombrar por sí solo al presidente o presidenta del Consejo de Transparencia, necesita el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En mi caso fue bastante superior, porque realmente hubo el apoyo de 6 grupos de 10 y solo 2 abstenciones, ¿no? Solo dos en contra. Si se exige una mayoría superior, hay, y lo vemos en otros órganos, digamos, un incentivo al bloqueo. Y puede producirse largos periodos sin renovación. Tenemos ejemplos en España e incluso en todas las administraciones de este tipo. Si se hace si se va a una fórmula en la que haya una comisión que seleccione a los candidatos, tenemos un problema casi de retorno al infinito, porque esa comisión, ¿quién la nombra? Y en todo caso, ¿quién evalúa a los integrantes de esa comisión? Todas estas cuestiones, que estoy simplificando un poco, están ya muy estudiadas. Entonces, se podría añadir algún elemento, digamos, de mejora al sistema actual, pero un cambio hacia otros modelos que también se han discutido, a mi juicio no mejoraría, incluso podría complicar el nombramiento, la reelección, y podría y generaría problemas adicionales, ¿no? Dicho eso, también hay que tener en cuenta que, en fin, las críticas que se pueden hacer cuando se nombra a un, en este caso, presidente, pero puede ser cualquier responsable de una administración pública, son legítimas. Y en unos contextos, digamos, de fuerte polarización o de tensión, como los que llevamos viviendo desde hace años ya en España, pues estas críticas probablemente son, digamos, un poco más exacerbadas, aceradas. Pero, en fin, yo siempre he tenido la tranquilidad de que, y he remitido en mi comparecencia parlamentaria también, a el trabajo que iba a hacer el Consejo, y que se nos juzgue por los hechos, por lo que estamos haciendo, no por preconcepciones o prejuicios. Y vuelvo a insistir en ello, es decir, si hay alguna crítica sobre alguna resolución concreta que nos hayamos equivocado, estamos dispuestos a revisarla, pero creo que llevamos 3 años trabajando con absoluta independencia, y ahí no es solo lo que pueda hacer el presidente, sino hay que tener en cuenta que es un órgano que está integrado exclusivamente por funcionarios, que es la mejor garantía de que se va a actuar también con imparcialidad y con independencia, ¿no? Por lo tanto, todo esto hay que ponerlo en el contexto en el que se produce, ¿no? Donde sí que parece que va a haber un cambio es en la Comunidad de Madrid, que se ha registrado una propuesta para reformar la Ley de Transparencia Autonómica y, bueno, entre otras cosas, en resumen, se cambiaría la forma de elegir la dirección del Consejo de Transparencia madrileño, dejaría de depender de la Asamblea para depender directamente del Gobierno, además sin refrendo de la Asamblea, no como pasa en vuestro caso.
se eliminaría el régimen de sanciones, entre otras modificaciones. ¿Qué le parece esa propuesta de cambio de la ley autonómica madrileña? Bueno, no he podido estudiarla en detalle, no conozco los detalles, solo diré que todos los cambios que contribuyan a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas serán positivos, todos los cambios que contribuyan a pues reducir la transparencia y la rendición de cuentas serán pasos atrás, todos los cambios que contribuyan a fortalecer los órganos de garantía serán positivos, todos los cambios que contribuyan a debilitar los órganos de garantía serán pasos atrás. ¿Qué pasa a depender del gobierno autonómico debilitaría el Consejo de Transparencia Todo eso es lo que hay que evaluar en el caso concreto. Yo creo que el equilibrio entre actuación de propuesta gubernamental y nombramiento, porque realmente el que decide es el Parlamento, es el equilibrio, yo creo, más operativo y que garantiza la independencia. Pero la independencia se garantiza también con el perfil de la persona, se garantiza con la inamovilidad, se garantiza también, es decir, en general con el estatuto jurídico que se le atribuye, se garantiza también con la imposibilidad de reelección. Y todos estos son elementos también que hay que valorar. Por eso digo que haría falta estudiar en detalle y lo que tenemos que tener claro es si esto contribuye a reforzar la transparencia, contribuye a fortalecer el órgano o no. Otro órgano al que no le alcanza tanto la transparencia como el Poder Ejecutivo es el Legislativo. Estamos acostumbrados, de hecho, a que el Congreso, por ejemplo, se niegue a entregar información sobre los viajes de los diputados o sobre quién cobra las dietas a las que tienen derecho o otros asuntos en los que además el Consejo de Transparencia ha sido claro respecto al Ejecutivo y sobre los altos cargos tenemos derecho a conocerlo porque así lo ha dicho el Consejo y en el caso de los diputados no, porque además esas resoluciones a las solicitudes ante el Congreso no se pueden reclamar ante el Consejo. ¿Qué hacemos con el Poder Legislativo? En la reforma de la ley habría que hacer que el alcance de la ley en cuanto al legislativo sea completo y que, por ejemplo, se pueda reclamar ante el Consejo. Es difícil regular en una ley el funcionamiento no tanto el legislativo como entiendo que se refiere a las cámaras, el Parlamento, ¿no? El legislativo ya es algo más complejo. En eso, perdón, que haga una pequeña pincelada de profesor universitario de Derecho Constitucional. Hay un principio tradicional de garantía de la autonomía del Parlamento, de las cámaras, que entre otras cosas implica un poder de autorregulación, ¿no? De tal manera que las leyes generales no pueden regular el funcionamiento ni el estatuto de los miembros de las cámaras, ¿no? Esto tiene que estar regulado en su propia normativa para garantizar la autonomía. Por lo tanto, todo esto ha de estar regulado en el reglamento de las cámaras y ahí es donde se tiene que fijar cuál es el grado de transparencia que se ha de exigir a los miembros de las cámaras y al funcionamiento de la Cámara y eventualmente pues también quién va a ejercer el control en caso de incumplimiento y en su caso también si hay o no sanciones, ¿no? Pero yo no considero viable en nuestro sistema constitucional que eso se regule en la Ley General de Transparencia. Tiene que estar regulado en la propia normativa. En la normativa. Pero si, por ejemplo, el Congreso viniera a hablar con ustedes de tenemos que reforzar la transparencia, habría que poder reclamar ante el Consejo, ¿cuál es la postura? Por supuesto, vuelvo a decir lo de antes. Todo lo que garantice transparencia y acceso a la información va en la buena dirección. Todo lo que sea restar transparencia, rendición de cuentas y dificultades para acceder a la información o falta de control del cumplimiento, pues son carencias que nos apartan, digamos, del nivel deseable de transparencia, ¿no? Y, de hecho, otra de las problemas con la falta de transparencia que tenemos con los políticos es el caso de los partidos, ¿no? Que están sujetos a ciertas obligaciones de publicidad activa, como el caso de los dirigentes que cobran de los partidos, pero la mayoría no lo cumplen, no lo publican en la web como deberían. De hecho, hace poco tuvimos el caso de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que se había negado a revelar
el sobresueldo que tenía de su partido, incluso ante el Senado cuando se le pidió que actualizara su declaración de bienes. ¿Qué necesitaría el Consejo para poder hacer que se cumplan estas obligaciones? Que además no estamos hablando de derecho de acceso, sino de publicidad activa y no de administraciones públicas, sino otros sujetos como pueden ser los partidos. Sí, lo ha explicado muy bien. En la ley los partidos políticos son los sujetos, están sometidos solo a la ley en lo que concierne a la publicidad activa. No hay un derecho de acceso que se pueda ejercer frente a la información que tienen los partidos políticos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, la regulación que hay en el artículo 3 en relación con los partidos políticos, sindicatos, es manifiestamente mejorable, porque no es lo suficientemente nítida para defender una sola interpretación. Por lo tanto, esto permite, digamos, márgenes de entendimiento, de interpretación, y cada uno pues va a intentar interpretarlo en el sentido que en ese momento considere más favorable o más adecuado, ¿no? Y a ello se suma que respecto de las entidades, porque los partidos políticos al final son entidades de derecho privado, aunque tienen funciones públicas del artículo 3 de la ley, el Consejo sí tiene facultades de evaluación del cumplimiento, pero no tiene ninguna potestad, ninguna facultad para obligar a cumplir con las obligaciones de publicidad, que son solo obligaciones de publicidad activa que plantea la ley. Este es uno de los temas que hay que discutir en la reforma de la ley. Hay que aclarar en un sentido o en otro si se quiere someter, digamos, con mayor claridad a los partidos políticos, a los sindicatos, a regímenes de transparencia, y también cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento. Esto no está bien resuelto en la ley, lo cual le impide al Consejo, que sí puede evaluar, pero en caso de incumplimiento no puede actuar, porque además hay un artículo que atribuye el control genérico al Consejo, pero lo atribuye solo en relación con administraciones públicas. Los partidos políticos no son administraciones públicas, por lo tanto, ahí bueno, pues no sé exactamente lo que quería el legislador, si es que los quería dejar fuera o ha sido digamos, un lapsus, lo cual no es descartable, porque el artículo 3 se introdujo más tarde y por lo tanto a lo mejor no se ha coordinado bien con el 9, es cuando está esta facultad de control. Bueno, esto es uno de los muchos puntos, no son tan complejos estos puntos, hay que aclararlos, que hace falta una decisión. Y hablábamos ahora de este caso de Feijóo, de lo que pasó con su sueldo, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha tenido sus polémicas con la transparencia. Una de las más sonadas quizás ha sido todo el tema de los viajes en Falcon. Después de todas las resoluciones que ha tenido el Consejo resolviendo, valga la redundancia, que toda la información sobre esos viajes en Falcon, ¿no? Cuándo, a dónde se ha utilizado, etcétera, tenían que ser públicos. ¿Cómo puede ser que el gobierno siga negándose en algunas ocasiones a entregar esa información sobre los viajes? Bueno, a mí no me gusta nunca hablar de casos concretos, porque luego los casos además tienen matices, y como luego tenemos que resolver, no me gusta pronunciarme públicamente sobre casos concretos. Pero sobre la cuestión, digamos, que subyace a una y otra, sí, como he hecho en relación con la anterior. Y al final todo se reconduce a lo que hemos hablado antes. Si no hay potestades coercitivas, el Consejo no puede ir más allá. La resolución que ha dictado en estos casos, como en otros equivalentes, si son firmes, son vinculantes. En caso de incumplimiento, la única vía que actualmente ofrece en nuestro sistema es que el solicitante, que ha sido reclamante también ante el Consejo y tiene una resolución favorable, acuda a los tribunales, que hay un cauce específico por omisión de la Administración, exigiendo la ejecución, el cumplimiento de la resolución del Consejo que no ha sido ejecutada. Y una última pregunta, José Luis. Hemos estado hablando también de esa falta de inversión, de dotar de recursos para la transparencia. También lo habéis denunciado desde el Consejo
donde lo sufrís. Actualmente son 30 trabajadores, si no me equivoco. ¿Cuántos trabajadores necesita hoy en día el Consejo para poder abarcar todas las competencias que tiene, resolver las reclamaciones a tiempo, etcétera? Bueno, ahí estamos mejorando progresivamente a un ritmo mucho más lento del que sería deseable, pero hay que tener en cuenta que en el año, a finales del año 20, cuando yo asumí la presidencia, contándome a mí, éramos 20, ¿no? Contando al presidente. Actualmente hemos llegado a 30 y en poco tiempo vamos a ser 32 porque hay 2 plazas en un proceso de selección. Esto solo 3 años. Bueno, el problema es que se partía de una posición muy débil, pero bueno, un incremento de un tercio en algo más en 3 años es una progresión que se sigue manteniendo durante otros 3-4 años. Yo creo que alcanzaría el nivel adecuado de plantilla para asumir plenamente sus funciones, porque ahora hay algunas a las que no se les puede prestar la atención que deberían, y hay también un retraso en las resoluciones por esa acumulación de trabajo que no ha sido posible absorber al mismo ritmo que están entrando. Pero estamos mejorando, entonces yo ahí soy optimista. Lo que ocurre es que esto a veces la ciudadanía tampoco lo conoce bien. El sistema de digamos, contratación, que realmente es de provisión de puestos en estas instituciones, es muy complejo, porque lo primero que hay que hacer es tener la dotación presupuestaria, que hay que prepararla el año antes para el presupuesto del año siguiente. Una vez que tienes la dotación presupuestaria, tienes que modificar la relación de puestos de trabajo para determinar los puestos de trabajo. Luego abrir procedimientos de selección públicas, porque tienen que ser convocatorias públicas para ocupar los puestos de trabajo. Eso quiere decir que desde que se planifica hasta que el personal se incorpora pasa un año. Esta es una institución muy exigente para trabajar en ella, en el sentido de que se requiere conocimientos muy especializados, ¿no? Por todo, aquí también la curva de formación pues es larga, ¿no? Pues todo esto hace que quizás yo primero pues tengamos la sensación de que todo va más despacio de lo que debería ir, pero así como en otras cuestiones hay que poner acento en la exigencia de un cambio próximo, por ejemplo, una potestad de las potestades coercitivas, o en la aprobación que tenemos en marcha ya de un estatuto que, dentro del margen que nos da la ley, fortalecerá mucho el régimen jurídico, ¿no?, de la autoridad, del Consejo. Esto sí es urgente. En el tema de personal estamos avanzando, digamos, a un ritmo sostenible, porque tampoco se puede asumir mucho personal, digamos, en un año, porque hace falta integrarlo, formarlo y que vaya a rendimiento. Lamentablemente, el problema es que el punto de partida con 20 personas pues realmente es ridículo. Entonces, si se sigue como estamos trabajando hasta ahora, estamos consiguiendo incrementos presupuestarios todos los años, bueno, llegando a los 45 o 50 será una plantilla, yo creo, bien dimensionada, salvo que se produzca un incremento muy significativo de los asuntos que entran, que eso no es ahora mismo previsible, y entonces habría que redimensionar la plantilla, ¿no? Claro. Pero nos estamos aproximando. Yo creo que es uno de los puntos en los que estos 3 años hemos ido avanzando mucho, ¿no?, como en otros cambios que se han hecho en el Consejo, en el tema de los procedimientos, en la digitalización. Tenemos ya una plataforma de gestión integral, de tal manera que va ya desde la solicitud hasta la resolución a la notificación, todo perfectamente gestionado en una única plataforma.
Esto ya ha aparejado también otros procesos internos de digitalización que generan dificultades internas, externas, pero una vez que están implantados confieren mucha más capacidad de actuación a la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos avanzando. Si conseguimos en este año próximo la aprobación del estatuto, luego ya las mejoras restantes tienen que venir por la ley, porque requieren normas con rango de ley. Entonces ahí ya hay que poner el énfasis en la aprobación de la ley, la reforma de la ley. Pues ahí queda esa demanda. Muchas gracias por atendernos y por visitarnos en público, José Luis. Bueno, ha sido un placer, encantado. Gracias.